¿Sabían ustedes que los científicos identifican, óiganlo bien, 5 condiciones personales que pueden llevarnos a padecer del corazón, de diabetes o incluso de tener un derrame cerebral? Por eso vamos a ahondar en este tema y lo que podemos llamar un síndrome metabólico. Justamente está con nosotros la doctora Laura Ulate para guiarnos en esto y qué pasa con nosotros, cómo identificamos si somos propensos o si ya estamos sufriendo del síndrome metabólico. Doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Explíquenos un poquito qué es. El síndrome metabólico realmente es un conjunto de condiciones que predisponen al desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Entonces, como bien lo decía usted, son 5 factores muy específicos que usualmente no producen mayores síntomas y ese es parte del problema. Y los pacientes no logran identificarlo porque son parámetros netamente bioquímicos o metabólicos. Son estudios de sangre o de examen físico que quizá lo único que los pacientes podrían identificar un poco mejor es el que está relacionado con la parte de obesidad y es específicamente la acumulación de grasa a nivel de la circunferencia abdominal. Ese es uno de los factores que predispone para ello. Pero los demás son determinados por estudios de un examen físico por un médico o por un examen de laboratorio. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que soy propenso, verdad, de tener algo parecido o a lo mejor de que alguien lo tenga y no sepa? ¿Es posible? Sí, realmente el que sea propenso depende de que en mi familia haya personas que tienen síndromes metabólicos o personas que tienen enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, antecedentes de eventos cerebrovasculares. Entonces, eso ya me hace propenso a tener esa condición. Existen otros factores de riesgo que pueden estar relacionados desde etapas muy tempranas de la vida. Si soy producto de una madre que durante su embarazo estuvo complicada por diabetes gestacional, eso me hace más propenso a tener ciertas condiciones. El hecho de no haber recibido lactancia materna también me hace más propenso. Si he tenido problemas de obesidad durante la infancia, también me va a tener cierta predisposición. El ser sedentario, la gran mayoría de los pacientes con síndrome metabólico son sedentarios. Y si a eso le sumo que mi abuela, mi papá, mis hermanos han tenido problemas de diabetes o de hipertensión, pues entonces eso va sumando y me hace más propenso. Ahora, doctora, si la circunferencia que usted mencionaba en el abdomen, ¿verdad? Es lo que más evidencia o a lo mejor uno de los síntomas que más se notan, por decirlo de alguna manera, ¿en qué momento debe verdaderamente esto llamarme la atención? Se dice que hay un límite máximo para una circunferencia abdominal, tanto en un hombre como en una mujer. Dependiendo de las guías que se utilizan a nivel internacional, se habla que el máximo deberían ser 85 centímetros en la mujer, máximo 88 dependiendo de otras guías, y que en los hombres debería ser de 90 máximo hasta 100, 102, dependiendo de eso. Pero un parámetro que ya me pone en alerta es, si estoy en 85 en el caso de una mujer y en 90 en el caso de un hombre, ya estoy en un límite que puede ponerme en riesgo. Eso en cuanto a la circunferencia abdominal. Si ya tengo esas características, si soy gordito, si soy sedentario, sí valdría la pena realizarse exámenes de rutina para ver si cumplo con los otros factores. De hecho son 5 factores, pero con solamente que yo tenga 3 positivos, ya eso es suficiente diagnóstico para hacer síndrome metabólico. Ya eso marca la pauta de que sea propenso. Ahora, ¿por qué verdaderamente esta acumulación aquí me hace más propenso? La grasa abdominal es... porque siempre se habla de que es peligrosa, ¿verdad? La grasa abdominal es metabólicamente muy activa. Puede producir muchas hormonas y aparte de eso genera resistencia a insulina. Y aunque no está muy claro realmente cuál es la base que genera el síndrome metabólico, sí se sabe muy claramente que uno de los factores es resistencia a insulina. La grasa abdominal produce resistencia a la acción de la insulina y eso me va a predisponer más a desarrollar este tipo de condiciones. Ahora, ¿qué pasa con las personas que padecen de presión alta? ¿Puede tener una relación también con el síndrome metabólico? De hecho, eso es uno de los factores. Uno de los factores para hacer diagnóstico de síndrome metabólico es ser hipertenso con tratamiento o, si no soy hipertenso, si tengo presiones arteriales por encima de 130/80. Eso ya sería lo máximo para considerar que un paciente pueda tener síndrome metabólico. En el caso, doctora, los que acumulan mucho colesterol, los que tienen el colesterol alto, ¿también podríamos relacionarlos? Sí. Otro de los factores, aparte de la presión alta y de la circunferencia abdominal, es el perfil de lípidos que va a tener un paciente. De hecho, no es solamente los niveles de colesterol específicamente, sino de hecho es un patrón muy claro, y es que tienen triglicéridos altos, usualmente por encima de 150, ese es el límite de corte, con
HDL, que es lo que se conoce popularmente como colesterol bueno, bajo. Usualmente son menos de 40 en el caso de los hombres o menos de 50 en el caso de las mujeres. Ya eso es el patrón típico que se puede encontrar en los pacientes con síndrome metabólico. Ahora, si pudiéramos hacer un repaso por los que son propensos, por los que padecen, por las pancitas, ¿somos nosotras las mujeres las que somos más vulnerables o padecemos más de esto? No, realmente no se ha visto una diferencia marcada en cuanto a mayor género. Que predisponga más a hombres o a mujeres. Okay. Realmente ha sido muy similar. Lo que sí se ha visto es que ha cambiado la edad de aparición de la enfermedad. Ajá. ¿A qué edades es más o menos frecuente? Hace algunos años se hablaba que esta condición era más prevalente alrededor de los 50, 60 años de vida. Ahora el grueso de la población anda alrededor de la tercera década de la vida, lo cual se ha reducido significativamente. Hace muchos años, hablamos de hace tal vez 20 años, era muy raro encontrar síndrome metabólico en niños y adolescentes. Y ahora se encuentra con cierta frecuencia niños que ya tienen las características de síndrome metabólico y ya están predispuestos a desarrollar este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que hace que esa grasa se acumule precisamente en la circunferencia, como lo llaman ustedes? Es un patrón genético, es una determinación genética como tal. Sin embargo, se suman factores ambientales que también van a hacer que desarrolle más fácilmente esta condición. El sedentarismo es una de esas. La mala alimentación es la otra condición que predispone a que ya una situación para la cual yo ya estoy genéticamente predispuesto se desarrolle más fácilmente. No es una condición que implique que el hecho de que yo ya esté predispuesto a hacerlo, vaya a desarrollarla sin ninguna... o sea, de fijo que la voy a desarrollar, exacto. No necesariamente. Si yo logro hacer modificaciones en mis estilos de vida desde muy temprana edad, no tiene por qué ocurrir. Okay. Y la otra condición es que esto no es una sentencia de que definitivamente voy a desarrollar diabetes o voy a desarrollar hipertensión o problemas cardiovasculares. Lo que me dice es que estoy en una situación de riesgo, que tengo que tomar medidas y la situación puede ser reversible en el momento en que yo me comprometa a hacer ese tipo de cambios. Ok, doctora, ¿cómo sé que yo tengo un síndrome metabólico? ¿Qué pruebas debo de hacerme? Es un perfil de lípidos, una glicemia o un nivel de azúcar en sangre en ayunas, una toma de presión arterial y la determinación de la circunferencia abdominal. Los 5 criterios para hacer diagnóstico son lo que les mencionaba: un HDL bajo, un nivel de triglicéridos altos, niveles de presión alta o que ya esté tomando medicamento para la presión, la circunferencia abdominal y una glicemia en ayunas mayor a 100. Eso ya me hace, 3 de los 5 criterios ya me hacen diagnóstico de la condición. Hágame un favor, doctora, volvamos a repetir, ¿qué es lo que me puede a mí evidenciar en esos exámenes que usted refirió que yo pueda ser la candidata para tener síndrome metabólico? Si el paciente tiene HDL bajo, triglicéridos altos. HDL bajo es el bueno. Bueno, el colesterol bueno. Okay. Triglicéridos altos, si tengo una presión arterial mayor de 130/80, si tengo una circunferencia abdominal mayor a lo establecido, o si tengo unos niveles de glicemia o de azúcar en sangre en ayunas mayores o iguales a 100. O sea, de esos 5, si marco 3, ya puedo ser candidata. Sí. Algo que no mencionamos fue el azúcar. El azúcar entonces también se relaciona directamente con el síndrome metabólico. Sí, directamente está relacionado y es porque su base fisiológica depende de lo que es la resistencia a insulina y la insulina es lo que más controla lo que es los niveles de glucosa en sangre. Entonces sí tienen una relación directa. De hecho, la relación entre síndrome metabólico y diabetes tipo 2 es una relación lineal. Totalmente relacionada. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento de base va a ser cambios en estilos de vida. Okay. Eso va a ser de base. Y se puede tratar, dependiendo de las características que tenga cada paciente y de los niveles que los pacientes manejan, cada una de las condiciones se manejan de forma independiente. No hay una medicina específica, digamos, para el síndrome metabólico, sino que hay que tratar cada una de las aristas que estuvieron mal o altas. De hecho, no hay un medicamento como tal que lo trate. Uno de los que más ayuda son los medicamentos como tipo metformina, que ayuda un poco a lo que es la resistencia a insulina, a disminuir la producción de glucosa por el hígado, entonces eso puede contribuir en gran medida a eso. La gran mayoría de los pacientes con síndrome metabólico van a tener resistencia a insulina y este medicamento va a ayudar en gran sentido, pero no necesariamente va a controlarme la presión o va a controlarme los niveles de lípidos. Entonces, usualmente sí voy a necesitar varios medicamentos para tratar cada una de las aristas. Pero insistiendo, lo más importante es el control de estilos de vida.
Si un paciente con síndrome metabólico logra bajar de peso y estar en su peso ideal, los factores de riesgo desaparecen. Sí, que esa sería la maravilla y lo ideal. Ahora, ¿el ejercicio qué papel juega en todo esto? El ejercicio mejora mucho lo que es la acción de la insulina. Okay. Además de que se asocia a pérdida de peso y pérdida principalmente de grasa. Entonces eso mejora todos los parámetros. Ahora, si hablamos de ejercicio, ¿qué le llamamos ejercicio en este caso? Porque hay personas que pueden ser muy deportistas, pero otras no tanto, doctora. Entonces, ¿cuánto ejercicio debo hacer para que realmente tenga un juego importante en esta recuperación? Importante es que lo que más beneficia es el ejercicio aeróbico, más que el ejercicio anaeróbico. No significa que el ejercicio anaeróbico vaya a tener no vaya a tener beneficios, claro, pero lo que más ayuda es el ejercicio aeróbico. Nadar, caminar, andar en bicicleta, bailar, puro cardio. Lo que me haga sudar más. Lo que lo haga sudar más. Las guías hablan de que lo ideal es por lo menos 30 minutos como mínimo de ejercicio de 3 a 5 veces por semana. Eso es como lo ideal. Si el paciente puede hacer más, pues se va a beneficiar más. Pero lo mínimo van a ser 30 minutos, 3 a 5 veces por semana. Si el paciente no está acostumbrado a hacer actividad física, tampoco vamos a pedirle que haga 30 minutos de entrada. Claro, claro. Entonces lo que se le dice, empiece caminando 10 minutos, a la siguiente semana, a los 15 días, aumente 5 minutos y ya que son 15, y vaya incrementando paulatinamente hasta que pueda llegar a 30 minutos o más. 30 minutos 3 veces por semana. Yo sé que muchas señoras en casa se deben estar preguntando que a lo mejor no se han ejercitado regularmente, pero que empiezan a caminar. Hay un ritmo específico, porque de repente uno ve caminando en la calle, ¿verdad? Gente que camina súper despacito, otra que camina mucho más ágil. ¿Qué sería lo ideal o la recomendación en este caso? Lo ideal es que sea un ejercicio moderado. Ajá. Entonces, el hecho de que yo vaya caminando despacio y me detenga a hablar con el vecino y que me detenga a oler las flores, pues no es un ejercicio que vaya a generar impacto. Debería ser un ejercicio en donde yo no me detenga constantemente y que sí produzca un aumento de la frecuencia cardíaca, que sí sienta un esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa si tengo el síndrome metabólico, pero digamos no hago nada? ¿Qué impacto, qué consecuencias puedo tener en mi cuerpo, en mi salud? Lo principal que va a ocurrir es que esta condición pueda evolucionar hacia ya enfermedad establecida. Y es importante que los pacientes sepan que una vez que yo paso la línea hacia un diagnóstico de enfermedad, aun cuando yo pueda después controlarme de una manera relativamente sencilla, no significa que yo pueda ya revertir el diagnóstico. Claro. Entonces, si un paciente que no toma medidas, la historia que se ven con mucha regularidad es que evolucionan a diabetes, a hipertensión y después de ello a enfermedad cardiovascular, infartos, derrames, etc. ¿Cuán rápido se da eso, doctora? Usualmente son años. Años, o sea, va progresivamente. Va progresivamente y no es una condición que evolucione muy rápidamente entre uno y otro. Usualmente se habla incluso que el paciente diabético, por ejemplo, en el momento del diagnóstico, lleva como mínimo 5 años de haber iniciado el proceso que lo llevó a la enfermedad. Wow, o sea que tenemos tiempo, ¿verdad? No hay excusa, hay que cambiar esos hábitos para realmente tener una vida saludable. Doctora, como siempre, un placer tenerla en nuestra casa. Muchas gracias. Que pase un feliz día. Igualmente. Cuidarnos es chinearnos, además, ¿verdad? Se trata de nuestra vida, de nuestra salud y nuestra familia. Nosotros continuamos aquí en Giros, como siempre, con mucho más para todos ustedes.